Bienvenidos a Hablemos de Marketing, el podcast de la red de Marketing LATAM. Un espacio para compartir ideas, tendencias y estrategias que inspiren el crecimiento en la era digital. Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Mauro y en este nuevo episodio de la red de Marketing LATAM, el episodio número 5, vamos a estar hablando con Álvaro y esta persona es un experto en SEM, en publicidad de Google, pero también publicidad de Meta. Hoy vamos a meternos, Álvaro, en publicidad de Google, pero antes de yo directamente presentarte, quiero que lo haga uno de mis compañeros. Yo te doy la bienvenida, pero quien va a presentarte es mi compañero Gonzalo Bases y luego el que va a hacer la pregunta introductoria es mi otro compañero Sebastián Pasegio. Así que muchas gracias a los tres por estar aquí. Bienvenidos a la red de Marketing LATAM. Bienvenidos al episodio 5 de Hablemos de Marketing. Muchas gracias, Mauro, muchas gracias, Álvaro, Seba, muchas gracias a todos por estar aquí, por ser parte de este quinto episodio y de esta conversación. En primer lugar, sí, procedo a presentarlo a Álvaro López Herrera, es un especialista en SEM, en Search Engine Marketing o Marketing en Buscadores, y lo que es publicidad paga por clic o no Google Ads, perdón, sino publicidad digital. Ahora sí, los dejo con Seba, con Álvaro, y por favor adelante. Sentite libre, siéntanse libre. Muchas gracias por estar. Hola Mauro, hola Gonzalo, bienvenido Álvaro a nuestra red. Hola a todos los oyentes. Bueno, sí, yo le comentaba a los chicos atrás de cámara que yo cuando empecé con lo que es la publicidad en Google, allá por el 2014, era muy distinto a lo que es hoy en día. Y hoy con el boom de la inteligencia artificial, ¿qué cambios estás notando, Álvaro, en la publicidad de Google? Bueno, pues sobre todo que cada vez esto cambia más rápido. Es decir, que antes los cambios eran más pausados y sobre todo pues eso, que había tiempo para, bueno, pues para interiorizar muchas veces todos esos cambios y estas betas y cada vez es cierto que pues cada semana, cada 2 semanas tenemos novedades, en este caso de Google Ads. Que bueno, pues a veces en gran parte de los casos son pequeños cambios en la plataforma, pero bueno, sí que es cierto que a veces, pues eso, cada 2, 3, 4 meses hay algún cambio importante que supone, pues eso, un cambio bien en las redes a la hora de hacer publicidad, en las campañas, en alguna de las configuraciones. Suponen, pues, cambios importantes que al final nos obligan a estar actualizándonos constantemente. Claro, vos sabés que Sí, en marketing hay, lo que vos decís es correcto, porque vos tenés durante el año, por ejemplo, un año en nuestra profesión, en marketing en general, tenés diferentes pequeños cambios y en un momento un cambio grande, ¿no? A lo mejor uno Ujú. por año o dos por año, en donde te tiran como una nueva tecnología o algo así. Y obviamente Sí. para ustedes y para todos nosotros la tecnología que surgió hace ya tiempo y viene como revolucionando es la inteligencia artificial. Pero vos seguramente, Álvaro, que les recuerdo lo que están viendo el video, estás en España, ¿no? Eso es, sí, Sí. O sea justamente. que tenés como Discúlpeme, las 12 de la noche grosso allá, error en este mío momento. dejar pasar, pero es importantísimo. Claro, porque nosotros grabamos a las 8 de la noche, o ahora son las 8 de la noche. Bueno, obviamente la gente va a ver el video a cualquier hora, en cualquier momento, pero Álvaro tiene las 12 de la noche de España, de Madrid, ¿no? Sí, justo, hora de Madrid, 12. Vos Sí. tenés 11 años de experiencia, o sea que vos no solamente viviste el cambio de la IA, sino que viviste un montón de cambios. Y en los últimos, sacando la inteligencia artificial, en los últimos años, ¿cuál fue como el cambio que hizo que vos, como medio, wow, me tengo que replantear un poco lo que estoy haciendo porque si no aprendo esto, como que no voy a poder evolucionar? ¿Hay algo de eso? Sí, a ver, sobre todo en estos últimos, justamente hace nada, hace unos días, Google ha cumplido 25 años, Google Ads, en la herramienta de publicidad de Google, que antes tenía el nombre de Google AdWords. Y creo que eso también fue uno de los cambios fundamentales, es decir, esto sucedió hace aproximadamente unos 8 años, en el que la herramienta pasó a denominarse AdWords, es decir, priorizaban en este caso las palabras, a tener una denominación más genérica como Google Ads. Y eso también pues, supuso que tanto las campañas en la red de búsqueda, que son a través de las de keywords, y las de red de display, al final tuvieron una menor importancia
a costa de otros muchos tipos de campañas que poco a poco han ido conformando el panorama, pues tanto red de vídeo con YouTube, desde hace 3, 4 años campañas de Performance Max, de Mangen, que son las antiguas campañas de Discovery. Es decir, cada vez tenemos más posibilidades a la hora de anunciarnos y pues eso, al final pues es interesante el plantear siempre una estrategia cuando pues eso, vamos a realizar campañas, pues porque al final es necesario eso, tener una planificación y luego algunas otras cosas que también han sido como bastante importantes a lo largo de estos últimos años fue el cambio con Smart Bidding, es decir, con las pujas inteligentes, que antes solamente teníamos el caso de las pujas manuales, entonces ese sí que supuso un cambio bastante importante. Y luego también otro de los cambios así bastante relevante fue la posibilidad que teníamos de, en este caso especialistas SEM, de poder pujar en dispositivos. Es decir, antes nuestros anuncios aparecían en todo tipo de dispositivos y desde hace unos años Google nos permitió, pues eso, bueno, discriminar entre dispositivos móviles, desktop, tablets, y eso al final, pues bueno, también supone un gran avance. Gonzalo. Sí, sí, además coincido lo que decís, lo de las pujas. Y otra cosa que cambió mucho, que lo que noté de mi parte con la inteligencia artificial, es el tema del planificador de rendimientos. ¿Vos cómo lo Ujú. ves, Álvaro? Y bueno, si querés explicarle a la gente cómo funciona el planificador de rendimientos de Google con inteligencia artificial, y si vos lo notás más cómodo, lo preferís hacer de forma manual, ¿cuál es tu opinión respecto de eso, Álvaro? Hombre, yo creo que al final cuando este tipo de herramientas han llegado, al final evidentemente hay que utilizarlas y ayudarnos de ellas, porque al final no dejan de tener, pues eso, funcionan en el caso de Google, tienen mucha información y nos ayuda, pues eso, por ejemplo, en el caso de hacer un keyword research, nos ayuda mucho en el sentido de que es otra fuente más de obtener información, a la hora de obtener pues esos clústeres de palabras es bastante más sencillo, a la hora de hacer informes, no solamente se basa pues a la hora de preparar copies o a la hora de hacer imágenes, sino que en el caso de la inteligencia artificial los beneficios son amplios. Entonces, pues no solamente nos podemos centrar pues, eso, en el planificador de rendimiento o en el planificador de palabras clave, sino que a la hora de aplicarlo hay muchos distintos usos. Perfecto. Y a mí sí, perdón, sí Álvaro, me quedó picando una pregunta y que viene sumado también a que me comí, o sea, me olvidé de presentarte que eras de España, justamente, y lo que me viene a la cabeza es, ¿qué tan distinto ves el mercado español, o sea, mejor dicho, el mercado europeo en general, con el Ujú. mercado latinoamericano, en cuanto a lo que es marketing digital y publicidad digital? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Sobre todo, yo he trabajado tanto en la parte de España y tal, sí que he hecho campañas en Europa, pero sí que es cierto que campañas en Latinoamérica hace muchos años que no hago. Pero bueno, pues al final, sobre todo, entiendo que las grandes diferencias son el tema de los costes, el coste por clic en diferentes mercados y sobre todo también el nivel de competencia. Es decir, pues al final mercados mucho más maduros, pues por ejemplo Alemania, Francia, Reino Unido, caso por ejemplo de Estados Unidos, a la hora de trabajar con Google Ads trabajan pues eso, son mercados muy complicados, tienes que trabajar pues con marcas ya que tienen pues una cierta relevancia, una cierta trayectoria. Y eso, cuando te propones a la hora de hacer una internacionalización en otros mercados, pues hay que hacerlo con mucha cautela, pues porque no es tan sencillo entrar en ciertos mercados si no has hecho nada antes, si no conoces el mercado, hay muchas posibilidades de fracasar. Por eso hay que andar mucho con pies de plomo. Yo estuve leyendo un poco tu biografía, obviamente, tu página web y demás, y encontré un lema que me gustó mucho, que es tu lema puntualmente, y es el siguiente: ayudando a entender la publicidad digital. Y entiendo que desde este punto lo que querés decir es, bueno, mira, no es tan complicado si te lo explico yo. Entonces, quiero que expliques de manera no complicada una pregunta que te voy a hacer, de las 3 o 4 que tengo anotadas acá, espero que te las pueda hacer a todas. Y es esta, mirá, toma agua tranquilo, pensá, fíjate que te voy a hacer una pregunta, no es complicada, y lo complicado quizás, de tu lado, que a lo mejor sos muy técnico, es explicarla de manera fácil, como vos decís que explicás por tu lema. Entonces,
¿cuál es el error o el error más común que ves en las compañías o, por ejemplo, las pymes en cuanto a hacer publicidad? Es decir, que vos decís, mira, hay una pyme que quiere hacer una publicidad. En un momento de rapidez en donde yo ya vi lo que está haciendo, acá detecto el error y es el error común que la mayoría comete. ¿Tenés como algo, algún ítem como para mencionar al respecto? Y ya que está alguno que está escuchando del otro lado y viendo que tiene una pyme, dice, ah, no tengo que hacer eso. Hombre, yo creo que uno de los puntos fundamentales, sobre todo, pues eso, cuando llega un cliente nuevo, es la parte de la medición. Creo que eso es fundamental. Y creo que es muchas veces donde se falla. Sí que es cierto que cada vez la medición es uno de los problemas fundamentales, en tanto temas de atribución, por plataformas, por Customer Journey, se va complicando cada vez más. Y perdona que utilizo a veces muchos vocablos y al final entiendo que es complicado. Pero bueno, yo siempre trato de hacerlo sencillo en el sentido de que, pues sobre todo cuando he estado dando clase, trato de bajarlo más a nivel de cualquiera. Es decir, pues a la hora de que cuando alguien va a comprar, por ejemplo, un vuelo, ahora mismo, ya no solamente comparas con, pues yo qué sé, vas a cierta empresa o cierta compañía y tal, que es donde normalmente lo compras, sino que al final utilizas un comparador, preguntas a tu hermana, a tu vecino, a tu prima, al final te basas en muchas fuentes de información. Entonces, por eso también, al final, a la hora de hacer esta medición, cada vez va siendo más complicada porque los usuarios cada vez, bueno, son más inteligentes, tienen más información y eso hace, pues eso, que la herramienta se complique a la hora de medir eso, esas conversiones, esas compras. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales. Y luego también todo el tema de regulación ha hecho que la medición pues, se complique en muchos casos. Entonces, creo que ese es uno de los puntos fundamentales. Si mides bien o si consigues tener una medición lo más aproximadamente adecuada, es un paso adelante. Gracias, espectacular, muy buena respuesta. Si me Sí, sí, permite una frase justamente que una cosita que, como decías, la regulación. Algo que afortunadamente y desafortunadamente para este lado del planeta es mucho más laxa. Sobre todo acá en Sí, Argentina, bien, sí. gracias. Hay otros países que Chile, Perú, por ejemplo, Brasil, que están más adelantados. Pero te puedo hacer una preguntita, por ejemplo, y entiendo, creo, que a mayor nivel de competencia, menor costo de CPC. Eso es lo que estabas tratando de comentar, o mejor dicho, lo que dijiste. Bueno, no siempre, es decir, depende mucho de los mercados. Mm, Evidentemente, si hay pocos competidores, el coste por clic debería ser, pues eso, más económico. Pero claro, por ejemplo, pues lo que comentaba, en mercados muy maduros, al final el nivel de competencia es muy grande, pues porque al final entran muchos competidores, hay también, pues eso, competidores más pequeños que ya también tienen un cierto porcentaje de mercado. Entonces, ahora mismo entrar en cualquier mercado no es sencillo, es decir, ya tienes que haber trabajado muy bien, pues tanto economías de escala y sobre todo, pues conocer muy bien a los distribuidores sobre todo, pues, de cara de que no tengas problemas, porque evidentemente, y ese es otro de los puntos fundamentales cuando se lanzan campañas tanto en Google como en otro tipo de herramienta, es que no se consiguen ventas de un día para otro. Que esto al final lleva un proceso que evidentemente es mucho más fácil que a la hora de hacer un posicionamiento orgánico, un SEO, que las dos cosas evidentemente son importantes y que a la hora de conseguir ventas o leads es mucho más sencillo en el caso del SEM, pero que bueno, que aún así esto es un proceso que va poco a poco, que el proceso de optimización también va lento y que pues eso, es necesario ir con pies de plomo y saber muy bien también cuáles son los objetivos, no solo a corto, sino a medio y sobre todo a largo plazo. Porque si no, pues eso, entiendo que hay muchos clientes que si un mes o los 2 meses ven que no están obteniendo los resultados que esperaban, pues sobre todo es eso, gestión de expectativas. Que muchas veces nos pensamos que con encender ya se va a vender todo y a día de hoy, en general, en la gran mayoría de los negocios, no es tan sencillo. perfecto, muchísimas gracias. Nada. Álvaro, te quería preguntar,
Vos habías hablado recién de las métricas, bueno, de que muchos cometen errores a la hora de medir. Ujú. ¿Hay alguna métrica que vos consideres esencial y que muchas empresas están pasando por alto, no están considerando o no están dando la importancia que realmente tendría que tener? Uf, es una pregunta complicada. A ver, yo creo que al final no es que sea una única métrica, yo creo que es una combinación de todas. Pues, por ejemplo, antes nos fijabas mucho en la posición que tenían los anuncios y nos la acabaron quitando hace como 4 o 5 años y ahora tenemos pues, otras métricas para saber lo mismo. O antes, por ejemplo, nos fijaban mucho en el coste por clic y el coste por clic a día de hoy cada vez tiene menor importancia. Entonces, creo que va un poco en si verdaderamente las campañas suponen bueno, un crecimiento de tu negocio. Y eso muchas veces en la propia herramienta no lo vas a saber. Sí que puedes tener más o menos un conocimiento de la tendencia, de cómo están yendo más o menos las cosas, sobre todo si tienes una buena medición, pero creo que cada vez va más a la parte de cómo tú estás midiendo, es decir, cómo es tu CRM, cómo estás trabajando, pues eso, con esas compras, con los clientes, con los leads, y va todo más desde esa parte. Si todo eso lo tienes bien controlado y bien medido, es mucho más sencillo saber si verdaderamente las campañas te son rentables, que al final es un poco ese el objetivo. Claro, claro, es decir, a ver, vos tenés que tener tu negocio tiene que funcionar bien. Por más que vos tengas una campaña genial y hagas un buen marketing o tu web sea hermosa, lo que sea, por separada las partes pueden ser hermosas, pero si el negocio no engrana bien, es complicado. Esto no solamente pasa con la publicidad en Google o en buscadores o en Meta Ads, sino en general en cualquier acción que hagas. Exacto. Estuviste trabajando en empresas de telecomunicación de España como Orange, Movistar, Vodafone, entre otras. Mi Ujú. pregunta va, primero, si querés contar alguna experiencia que pasaste ahí adentro, y otra, la pregunta relacionada a esto es, ¿qué crees vos que en cuanto a habilidades blandas y habilidades técnicas, te escucho, sos una persona absolutamente técnica, pero qué porcentaje de habilidades blandas le metes a esto? Porque para trabajar en esto también hay que tener otro tipo de psicología y demás, no solamente saber tocar botones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia que le das a las habilidades como, no sé, comunicación, inteligencia emocional o la habilidad blanda que a vos te parezca? Para estar metido en este tema que es sentarte y ver un montón de cosas para tocar, medir y analizar. Bueno, al final yo creo que son dos cosas diferentes. Es decir, la parte, por ejemplo, que comentabas de telecomunicaciones es un sector muy complejo, sobre todo porque hay muchos actores y además es un sector muy controlado, sobre todo en el caso de las marcas, pues en gran parte de ellas los costos por clic están muy controlados, por lo menos en su momento. Y ahora, bueno, los actores que hay son los que son. Entonces, pues bueno, ahora incluso a la hora de generar leads también es complejo. Incluso en el tema de las landing pages que se utilizan, están también como bastante controladas. Entonces, bueno, es un sector que tiene su complejidad. A colación en el tema de las destrezas o soft skills, Sí. creo que al final es otro aspecto fundamental. Es decir, podemos tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de un especialista SEO, un especialista en PPC, cuando tú te encuentres con la herramienta en sí, las herramientas en general no son amigables. Y eso es así. Es decir, tú entras al panel y no se entiende muy bien. Por mucho que te lo expliquen y tal, esto va poco a poco. Es cierto que yo he tenido alumnos que lo cogen muy rápido, pero bueno, al final es un proceso poco a poco, sobre todo también entendiendo, es decir, porque puedes ver números, pero verdaderamente saber, bueno, es que estos números van más o menos bien y luego también podérselo trasladar al cliente. Y en eso yo creo que va un poco el tema de las destrezas, es decir, creo que la parte de la comunicación es fundamental, pero bueno, en general en la vida, porque si no, es algo fundamental y pues en tanto de más clientes, pues con tu superior, con tus compañeros, pero bueno, creo que al final pues en tu ámbito personal y tal, también es otro aspecto fundamental. Y luego pues un poco todo a colación, pues tanto el tema, al final la comunicación va también en función del liderazgo, va en función pues también de ser resolutivo, de pues eso, de muchas veces tratar de buscar soluciones cuando no sabes muy bien lo que está Claro. pasando, o incluso pues eso, de encontrar a la persona que te puede ayudar.
pues muchas veces igual tú no tienes las destrezas técnicas para conseguirlo. Entonces, pues bueno, tienes que llamar a puertas hasta que lo consigues. Y creo que va un poco por ahí. Ujú. Álvaro, yo tengo una pregunta ahora que tocaste el tema de los clientes. Eh, ¿Cómo haces vos o qué habilidades considerás que son importantes para explicarle al cliente? Porque como comentaste hace poco, el cliente por ahí ya quiere resultados enseguida. ¿Y cómo trabajás ese tema para explicarle cómo está orientada la campaña, para dónde va yendo? O algo que pasa bastante seguido es que los clientes te quieren cambiar la campaña todo el tiempo. ¿Cómo manejas esas situaciones? Hombre, yo creo que al final hay una labor mucho de comunicar al cliente, como decía antes, pero también de irle enseñando, es decir, porque depende mucho también del grado de madurez, tanto del negocio, pero también del propio cliente, porque pues eso, hay clientes que verdaderamente conocen muy bien las herramientas o han hecho ya otras veces pues campañas, y entonces pues bueno, más o menos se manejan bien, pero hay otros que verdaderamente pues no tienen apenas conocimiento. Entonces, en este caso, cuando alguien llega de nuevo, a la hora de educarle en el ámbito digital, tiene que ser algo muy poco a poco, pues irle explicando lo que estás haciendo, cómo se está trabajando, los canales que se están trabajando y sobre todo tratar de no darle demasiada información porque pues eso, al final puedes colapsar un poco. Entonces, pues tratar de simplificarlo lo máximo posible y sobre todo tratar de darle esa parte de feedback de que cualquier duda que le surja, que estás en la otra parte, bueno, que al final trabajas también, pero de su lado, es decir, que no, tú necesitas la mayor cantidad de información suya para que también el negocio vaya funcionando mejor. Entonces, por eso hay esa parte de reciprocidad que es tan importante. Muchas veces también, pues incluso se nos olvida. Entonces, creo que es eso, el tratar de generar una relación a largo plazo y sobre todo pues muy bueno de forma directa incluso en el momento en el que o cuando ves que las cosas no están yendo bien siendo también muy directo y diciéndole bueno no está funcionando por esto y esto, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver en qué podemos trabajar. Claro. Mi pregunta que hiciste y lo que respondiste me recordó justamente que una de las primeras cosas que aprendí dentro del nuevo esquema de Google Ads es decir al cliente, por favor, no toques Mm, el panel, claro. no me cambies y me lo pongas en estado de aprendizaje, porque después me tirás toda la campaña para atrás. Donde avanzó un poquito y me lo tocaste, volvemos a cero. Claro, Justamente. Sí, exacto. Bueno, sí. hay que explicarle por ahí al que está viendo del otro lado que no sabe que estado de aprendizaje es un estado inicial cuando vos haces publicidad y a lo mejor nunca hiciste, entonces la plataforma se pone en estado de aprendizaje para aprender sobre tus datos y demás. Obviamente que es mucho más largo que eso, pero como para traerlo acá. Totalmente. Ahora te voy a hacer una pregunta, ya una de las últimas, nos estamos quedando con poquito tiempo, y es obviamente algo que a vos te lo deben preguntar, pero constantemente te lo han preguntado mil veces, y es una pregunta súper tonta si se quiere, pero claro, el cliente a veces no lo sabe muy bien. Entonces, Álvaro, si yo tengo una pyme, ¿cuánto tengo que invertir en Google Ads para conseguir ventas? Te voy a dar la respuesta que damos mucho en marketing. En general es el depende. Es Depende. decir, claro, depende de muchas cosas. Depende de las ventas que quieres conseguir y dependen fundamentalmente del coste por clic promedio que tiene en este caso cada sector. Es decir, pues claro, no es lo mismo entrar, pues como comentaba antes, en un sector de telecomunicaciones en el que hay, pues eso, mucha competencia y los costes por clic son relativamente altos que entrar pues, en otros sectores en los que bueno, pues hay menos competencia o es más sencillo a la hora de conseguir leads o de conseguir ventas. Entonces, por eso hay que, sobre todo, trabajar como con mucha cabeza y ver un poco eso, el promedio. Es decir, si queremos conseguir X número de clics con el coste por clic y a partir de ahí hacer un promedio, pero determinar un presupuesto muchas veces es muy complejo y sobre Claro, pero todo, el cliente te cae con esa pregunta, ¿no? Esa es como claro. la Claro. pregunta base. Claro, pero bueno, yo creo que sobre todo al final es tener más o menos un promedio de un presupuesto y luego a partir de ahí ir manejando. Es decir, si verdaderamente vemos que las cosas funcionan bien, luego siempre se pueden ir incrementando y bueno, pues sobre todo también tener en cuenta que muchas veces pues salir con presupuestos muy bajos tampoco tiene mucho sentido, en el sentido, pues sobre todo porque no vas a poder competir.
Sí que es cierto que una de las cosas que tuvo Google Ads y que por eso tuvo tanto éxito en su momento, hace pues 25 años, es que democratizó en este caso la publicidad. Hasta hace 25 años los que querían hacer publicidad eran cuatro. En el sector, pues por ejemplo, automoción o en el sector energía y tal, eran los grandes actores que al final, pues bueno, iban a radio, televisión y compraban pues, esos espacios publicitarios y ya está. En este caso, pues al final Google democratizó en el sentido de que era un coste por clic, que más o menos veías el coste, y cualquiera podía crearse su cuenta publicitaria, podía controlar los costes. Entonces, pues bueno, eso supone, claro, un cambio muy grande en el paradigma y que al final todos los que entran, en el caso de Google Ads, deberían actuar con o deberían trabajar con las mismas reglas. Entonces también eso es Muy otro de bien. los puntos fundamentales. Es decir, que aunque Ahí tú estés está. compitiendo, claro, con yo qué sé, una empresa multimillonaria de fast food, compites con las mismas reglas, para bien y para mal. Evidentemente, él Exacto. tendrá un presupuesto de muchos ceros y tú tendrás un presupuesto pues, de muchos menos, pero a la hora de la verdad, si tú trabajas tan bien como él, en el caso de las campañas, puedes conseguir también muy buenos resultados. Lo importante acá es que no hagan más la pregunta de cuánto presupuesto tengo que imponer porque es mucho más profundo que eso, ya lo escucharon, hay muchas cosas que tienen que ver, así que si tenés una pyme, primero genera la conversación y después vemos cuál es el presupuesto. Justamente. Totalmente. Muchas gracias, Álvaro. Y sí, justo me trajo a la mente, no sé si coinciden, pero creo que es eso. Primero tenemos que ver el bosque, el árbol, y o sea, dónde estamos parados, a dónde queremos llegar y de qué manera. Y luego volcarlo en la herramienta que en este caso sería publicidad digital o una plataforma publicitaria. Eso es. Sí, yo creo que Exacto. al final lo importante muchas veces, porque yo me lo he encontrado y tal, el caso de que, pues eso, de que te dicen, no, tienes que hacer campañas. Y dices tú, bueno, pero antes tengo que conocer, pues eso, el sector, el cliente, qué es lo que se ha hecho anteriormente, cuáles son sus competidores, en qué momento se encuentra, bueno, qué presupuesto puede manejar. Hay muchas variables que hay que tener en cuenta antes de lanzar una campaña. Es decir, al final, lanzar la campaña debería ser lo último como tal. Primero tienes, pues eso, hay un plazo que mínimo deberían ser entre 4, 6, 8 semanas para conocer bien el cliente y sobre todo el sector donde trabaja y plantear, pues eso, una estrategia, sobre todo que se base de una forma realista en qué es lo que se quiere hacer ahora, a un medio plazo y un largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, Bueno, Sebas, Sí, te toca esta vez en esta edición hacer la despedida, despedir al invitado, y obviamente invitar a todo el mundo que se suscriba, comente y que también otros profesionales están invitados a participar de este podcast, donde como ven es una charla totalmente simple, tranquila, amena, y compañera, obviamente, sobre todo de cuatro personas que trabajamos en marketing en este caso. sí, sí, bueno, primero agradecerte Álvaro por estar acá presente. Como decimos, Mauro, invitar a todos los profesionales del marketing que quieran participar, son todos bienvenidos. También son bienvenidos a comentar, a opinar de lo que vieron acá en el video, a suscribirse a nuestro canal. Y lo último que te quería decir, Álvaro, es que, bueno, vos sabés que nosotros somos una comunidad y leí que vos también sos parte de una comunidad que se llama Marketers Nocturnos, así que, bueno, si querés contar un poco cuál es tu rol en la comunidad y bueno, sé libre. genial. Pues nada, sobre todo, muchas gracias también por la invitación. La verdad que ha sido un placer colaborar en el podcast y sobre todo, pues eso, estar un ratito de charla con vosotros, que al final, la verdad es que me gusta mucho el hablar de esto y bueno, pues al final es lo que llevo trabajando en los últimos 12 años, así que genial. Y bueno, un poco de lo que comentabas de marqueteros, en este caso yo he pertenecido al staff de la comunidad de marqueteros nocturnos aquí en España. Sí que es cierto que estamos en los últimos años en un poco en un momento de stand-by. Sí que estuvimos pues, durante unos 10 años aproximadamente pues, trabajando pues, eso, con el tema de sesiones todas las noches y tal. Todos los años también se hacía un congreso, pero bueno, desde hace unos 3 años aproximadamente y tal, quedó un poco ahí todo parado. Creo que también, bueno, en la comunidad en el caso de Latinoamérica, en México, está también un poco parecido. Así que bueno,
al final estas cosas pasan. Cuando pasa el tiempo y tal, pues cada vez cuesta más, pues bueno, porque al final al hacer estas cosas, pues es mucho del tiempo de ocio y de otras cosas. Entonces, pues bueno, por eso se complica un poquillo. Pero bueno, Exactamente. Vos imaginate que yo ahora, ya que hablas de eso y saliendo de temas técnicos y demás, mi esposa se fue con mi hija a cenar con unas parientes y yo ahora termino, apago acá y me voy a hacer la cena yo. Entonces, Claro. obviamente, lo que vos decís, ¿no? Esto es tiempo también que utilizamos nosotros para charlar, para conversar, que está fuera de trabajo, porque con nosotros esto, bueno, nos ayuda la marca personal y demás, pero no estamos literalmente vendiendo. Y es un espacio que claro, nosotros utilizamos de nuestro tiempo de ocio, como vos decís, pero ahí está el tema de cuando vos te apasiona algo, bueno, lo haces en todos los momentos, ¿no? Yo quiero decirles, antes de despedirme, que acá abajo están todos los datos de Álvaro, porque bueno, obviamente que tiene su página web, sus redes sociales, alvarolopezherrera.com y las formas de contacto para comunicarse con él y preguntarle cualquier cosa o incluso contratarlo. genial. Pues muchas gracias y eso, cualquier cosa que necesiten, por aquí estamos y nada, la verdad que ha sido un placer estar, pues eso, hablando con vosotros este ratito y eso, que cualquiera que le apetezca que venga a hablar al siguiente programa. Listo. Bueno, muchachos, Muchísimas Gracias, entonces, Álvaro. Sebastián, Gonzalo, Álvaro, mi nombre es Genial. Mauro y nos despedimos de este nuevo episodio, el 5 de la red de Marketing Latam, en donde obviamente, ¿de qué hablamos? Hablamos de marketing. Chau. Muchas Chao a todos, gracias. muchas gracias.